Está con nosotros Alicia Sorroza, que es directora de seguridad corporativa de DHL Supply Chain México. No hace falta que introduzcamos a DHL, es un gigante de la logística a nivel mundial. Y Alicia nos va a traer uno de los temas que ha sido principales durante este 2020-2021, el auge de las e-commerce y sobre todo cuando los confinamientos nadie puede salir a comprar, pues se compraba a través de plataformas virtuales e e-commerce. Y Alicia pues, nos va a contar cuáles son los retos y cuáles han sido las principales dificultades de seguridad en operaciones de e-commerce. Así que Alicia, cuando quieras, tienes 15 minutos, te estaré avisando cuando queden 5. ¿Qué tal? Buenas tardes por allí, buenos días por México. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por darnos la oportunidad de compartir este panel. También es un gusto compartirlo con mujeres, que no es la regla en seguridad, pero bueno, como todo está cambiando, pues también en este sentido creo que se está viendo que el mundo está evolucionando en muchas cosas y entre ellos en que las mujeres también estamos en temas de seguridad. Así que nada. Bueno, muchísimas gracias a mis compañeros que estuvieron en el panel antes, que nos han estado compartiendo un poco la dinámica y lo que se vive aquí en México, lo que implica tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista individual. Indudablemente la situación en la que se está viviendo, incluso también en esta pandemia, pues sí ha sido bastante crítica. Indudablemente a nivel profesional esto también nos ha impactado en muchos términos. Y entre estas afectaciones que hemos tenido por esta pandemia, aunque en realidad también era una tendencia creciente, y en ese caso México ya marcaba la pauta en toda América Latina, porque en 2017, en 2018 fue de los países que más creció en temas de e-commerce. 2020, indudablemente, con todo lo que implicó los confinamientos, básicamente fue uno de los principales drivers para que pudiera crecer esta forma de retail finalmente, ¿no? Esta forma de poder llegar al consumidor de una forma directa, pero con un canal diferente. Como podemos ver, un número que nos deja realmente sorprendidos, el 81% de crecimiento en 2020 versus 2019 y aproximadamente un 10% que ha correspondido a este canal en la venta del producto al minority. En este sentido, por ejemplo, en 2021, aunque obviamente todavía estamos viendo cómo va a evolucionar, porque ya en el caso específico de México, ya estamos pasando a una situación en la que ya se permiten, aunque de forma limitada, ya están algunas industrias que ya no son consideradas esenciales, como sí sucedió en el momento más difícil de la pandemia. Sin embargo, sí se sigue manteniendo esta importancia del e-commerce y realmente se puede ver, y lo comento aquí muy rápidamente, algunos de los elementos de estos estudios que se han realizado específicamente por la Asociación Mexicana de Venta Online, en el que se puede observar cómo están cambiando estas pautas y estos hábitos derivados de la pandemia. Sin embargo, que al mismo tiempo nos está alineando con pautas que se pueden llegar a tener en países como también como en Estados Unidos, que tienen una gran penetración de los canales digitales. Básicamente las personas que antes no compraban ahora comienzan a comprar. Seguimos teniendo personas nuevas todos los meses que están eligiendo este canal en vez del canal presencial. Y eso nos está dando la tendencia de que sí se va a seguir manteniendo el canal de e-commerce durante un buen tiempo. A lo mejor puede que se desacelere, pero bueno, eso todo son poco especulaciones. También vemos países que se siguen cerrando, depende mucho del contexto de la pandemia y eso indudablemente potencia este tipo de situaciones. ¿Hacia dónde nos estamos moviendo y cómo nos está impactando en temas de seguridad? Que es un poco lo que quería compartirles y sobre todo que lo estoy haciendo a nivel general. Sí, realmente a nivel general en México creo que es algo que se está viviendo en muchos países, ¿no? Básicamente la percepción del riesgo ha cambiado, ya no todos vamos tranquilos a unas tiendas minoristas y gran parte de las tiendas importantes han decidido tener canales online, aunque mantengan sus canales tradicionales presenciales con sus grandes centros comerciales, etcétera, como por ejemplo lo han comentado también nuestro compañero de Coppel, ¿no? Esto ha significado que muchos otros canales pequeños o pequeñas empresas también pudieran acceder a este medio. También ha sido una forma de sobrevivir, muchas personas que han perdido sus empleos, muchas empresas que han tenido que cerrar,
una de las formas ha sido poder comercializar productos, en algunos casos que pudiera estar revendiendo, etcétera, y de esa forma poder sobrevivir a esta situación tan complicada que hemos vivido. Lo que comentaba de modelos híbridos de comercio, la integración entre el online y el offline, como grandes empresas que están teniendo sus centros comerciales pudieron sobrevivir y pudieron generar ingresos durante la pandemia teniendo esta dinámica. Vemos como también tenemos servicios online, la cultura está digitalizada cada vez más, temas de e-health, seguro que algunos de ustedes en algún momento han tenido alguna consulta con algún médico vía Zoom, porque en ese momento pues no era lo suficientemente grave o no queríamos por esa percepción del riesgo acercarnos a un centro de salud, y sin embargo sí nos han podido atender de esa manera, ¿no? Y la cadena logística y la última milla, creo que Paulina ha explicado muy bien todas las dificultades que han surgido en esta última milla, en el caso específico del e-commerce, porque vas directamente a casas particulares, la entrega es directamente personal, ni siquiera es a un centro de distribución minorista o a una pequeña tienda, sino directamente a las personas. Y luego uno de los crecimientos más importantes y que creo que ha marcado también la forma de trabajar en el e-commerce y cómo nos ha afectado a las empresas de logística como DHL Supply Chain, es el tema de los marketplace y fulfillment centers, es decir, estos centros de distribución en el que diversos sellers, por eso la relación es B2B y B2C ambas, están depositando estos productos para que los compradores en forma individual puedan tener esta compra específica y al mismo tiempo pueda ser distribuido con cada uno de ellos sin tener que estar asumiendo todos los costos de logística, todo el trabajo, todo lo que implica para que ese producto pueda llegar incluso en menos de 24 horas a la casa del comprador, ¿no? Entonces, esto nos está generando centros impresionantes, en el caso específico del Estado de México, en donde es, digamos, el conurbano, el cinturón en el que está una gran parte de la población de la Ciudad de México. Hay grandes centros de distribución de diversas empresas, pueden ser tanto nacionales como internacionales, como puede llegar a ser Amazon, en el caso de Latinoamérica, Mercado Libre, o por ejemplo empresas locales como puede llegar a ser Liverpool, otro tipo de centros de distribución. Sin embargo, esto nos ha generado un gran desafío, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos? Pues porque estamos generando un modelo de logística diferente a lo que se puede tener a nivel tradicional, ¿no? Aquí pongo algunas, digamos, diferencias y por qué también a nivel de seguridad esto nos impacta mucho, ¿no? De un modelo de pedidos más predecible en la que se puede organizar y no son de un momento para el otro, no es usualmente en la logística tradicional, las solicitudes no suelen ser de 24 o menos de 24 horas, puede suceder, indudablemente, no es lo tradicional, a tener una logística en el e-commerce que implica pedidos totalmente fluctuantes, variables, lo pudimos ver mucho durante la pandemia, cómo se disparaban automáticamente las ventas de un momento al otro, básicamente porque había un cierre en ese momento. Muchos pedidos por unidad, es decir, paletizado, eso generaba mucho más facilidades para los controles, etcétera, a tener que irnos con pocas unidades por pedidos pequeños, muchos pedidos, indudablemente todas las medidas de control, de auditorías, pues es mucho más complejo porque tampoco, y seguro que todos me comprenden, la seguridad tiene que hacer que también fluya en la parte comercial y operativa, ¿no? Entonces, esto genera, pues, indudablemente muchísimas dificultades y desafíos para poder mantener ese nivel de seguridad y al mismo tiempo poderlo hacer con este tipo de pedidos muy pequeños y muy variables. Lo que comentaba de los pallets y las tarimas, específicamente en e-commerce son posiciones vendibles muy específicas, miles de posiciones vendibles, cientos de posiciones vendibles llevadas a cabo por el área de inventarios, ¿no? En el caso de lo tradicional es muy reactivo, está estructurado, se genera un plan, se tiene un plan de trabajo. En el caso de la logística en el e-commerce es totalmente también en real time, en función de lo que ese comprador en ese momento decide, en lo que un vendedor pone una oferta en el mercado y eso hace que todo el mundo quiera ese producto en muy poquito tiempo, ¿no? También la diferencia de cómo se genera la demanda, ¿no? De hasta qué punto estamos muy al albur de lo que se genera a nivel minorista.
Y pasamos de puntos de entrega específicos, en centro, por ejemplo, comentaba bien Paulina, como también te implican el nivel de riesgo, en el que pueden ser otros centros de distribución o centros de distribuciones menores, a tener puntos de entrega múltiples en el que tenés justamente que trabajar con todas las dificultades que se ha mencionado, ¿no? Y bueno, con una demanda realmente muy variable. Todo esto nos ha generado toda esta tormenta, toda esta complicación que tiene en general una logística de e-commerce en una tormenta perfecta como pudo llegar a ser, y en algunos países sigue siendo, el contexto del COVID. Es decir, una operación en crecimiento con constantes picos, marcados por confinamiento y factores impredecibles, algo que no podíamos manejar. Sin embargo, ya a medida que iba avanzando la pandemia, pues podíamos decir, ok, vamos a pasar aquí en Ciudad de México, en realidad en toda la República Mexicana, se tenía un semáforo. En cuanto veíamos que cambiaba el semáforo, pues ya decíamos, ok, esto va a generar un pico. Luego, restricciones de proveedores y de recursos, ¿no? En un contexto en el que muchísima gente tiene que pasar, en un contexto COVID, muchas personas no pueden trabajar por sus comorbilidades, personas que tienen que estar en confinamiento porque han estado expuestos o pueden tener familiares enfermos, hacía muy difícil y hace muy difícil todavía el poder contar con todos los recursos que se necesitan para poder establecer los controles que fueran necesarios para el control de esa operación creciente, a diferencia, por ejemplo, de otras operaciones, como pudo llegar a ser la automovilística, en la que se tuvieron que reducir porque no fue considerada esencial y se cerró, ¿no? La operación pues tuvo que crecer en forma, tiene que crecer en forma dinámica, y esto en un contexto de rotación constante de personal y con nuevos targets en temas de seguridad. Aquí mencionaba Paulina, por ejemplo, cómo se veía el mapa de productos, ¿no? Y uno dice, oye, comida, pues sí, comida. En el momento en el que hay restricciones y un contexto socioeconómico tan difícil, ahora mismo en México además estamos en plan para las elecciones, pues esto también nos está generando una violencia adicional, y eso está generando mayor dificultades en todas las personas que están acudiendo además a nuestros centros de trabajo, que tienen que vivir esa dinámica. ¿Qué es lo que estamos buscando o qué es lo que estamos implementando? Pues, como bien lo decía, son operaciones muy demandantes, necesitamos el compromiso de todos los sectores para que realmente se puedan implementar esos controles, pero al mismo tiempo poder dar fluidez a nivel operativo, ¿no? Esta cultura y este compromiso de seguridad es básico, que nos podamos alinear, nos tenemos prácticamente en seguridad, creo que en ese sentido nos hemos tenido que especializar, nos estamos especializando en los procesos operativos, ya no somos el perfil tradicional de seguridad que solamente ponemos controles para revisiones, etcétera. Análisis de riesgo es fundamental, y esto se plantea básico para poder ver realmente en dónde tienes que poner con recursos limitados mayores controles y en dónde no, porque puedes ver el tipo de producto que te pueden llegar a querer sustraer. No es lo mismo alta tecnología, por ejemplo, que productos a lo mejor de consumo. El tema de poder estar haciendo auditorías y monitoreos constantes, y innovación tecnológica. Si algo nos ha dejado la pandemia claro es que tenemos que estar preparados para poder pasar al mundo digital de una forma muy rápida, y también en términos de seguridad. Pruebas de vulnerabilidad y pruebas de estrés. Justamente si tenemos pensado de que en un momento dado vamos a pasar a un contexto realmente en el que no tenemos idea de cómo va a funcionar, tenemos que poder medir hasta el máximo las capacidades estáticas que tenemos en ese momento y todo tipo de riesgos que podemos ya anticipar para estar listos a los que no podemos anticipar. El tema del control de personal, esto ha sido un gran desafío por la rotación, como mencionaba, el hecho de tener personas, como bien me estaban comentando, el tema de la extorsión. Muchas veces personas que cometen delitos y sustracciones no lo hacen ni siquiera por decisión, por decirlo de alguna forma, sino porque están siendo presionadas, y eso obviamente nos genera la necesidad de poder colaborar entre todos, porque esta es una realidad en la que tenemos que entre todos buscar solventar y encontrar las formas de generar un espacio de seguridad para todas las personas que trabajamos en el ámbito industrial aquí en México. Básicamente lo que estamos trabajando es las lecciones aprendidas de esta pandemia. Creo que como puede ser una pandemia, puede ser otro tipo de irrupción a la normalidad de la que estamos viviendo, poder tener esa preparación, esa planificación, pensando siempre fuera de la caja, fuera de ese contexto tradicional, porque podemos llegar a tener este tipo de situaciones, y tener claros de que el e-commerce no es algo que se pueda trabajar como una operación normal,
en el punto de vista de la logística, tiene una serie de complicaciones y una dinámica que realmente nos pone, ¿no? nos genera un challenge que tenemos que poder trabajar para poder estar preparados para una operación que realmente es muy dinámica y totalmente generando desafíos que no se han previsto antes. Esto era un poco lo que quería compartir con ustedes y bueno, más que abierta a preguntas si nos queda tiempo. Pues muchas gracias, Alicia, por traernos este tema, por ceñirte al tiempo que lo has cumplido rigurosamente. Y como bien dices, pues durante este año ha habido un auge, ¿no?, de las operaciones y las actividades de las e-commerce, y todo ese auge de los negocios pues supone pues un incremento, ¿no?, de las incidencias, de las amenazas y retos que tenéis que afrontar desde los departamentos de seguridad. Así que te agradezco mucho pues que nos los hayas traído al foro.